Este es el mismo resumen de la ayudantía pasada, ¿ya? Que se acuerdan que teníamos que esta como ecuación de equilibrio de como en n dimensiones, que son las matrices, la matriz de las masas y la matriz de las k al final, de los desplazamientos. Eh, Podemos sacar las frecuencias de oscilación con los vectores propios y los modos normales o aceleraciones con los vectores propios. Perdón, son con valores propios. Estos son valores propios. Eh, ¿Alguien tiene alguna duda de la materia? Con los ejercicios, yo cacho. Saldrán dudas. ¿Pero entendieron la ayudantía pasada? Y ahí me confundí un poco, estaba un poco enredada con la materia, pero en Bueno, bola ahora cacho más. ya. Bueno, pero veamos el ejercicio. Le subí el enunciado ayer, porque para que lo pudieran imprimir o ver antes. ¿Ya? Chat. Ya, voy a crear una hojita. Ya. Entonces, el primer ejercicio dice que tenemos 3 masas puntuales unidas por cuerdas, ¿ya? Que todas están tensionadas con T. ¿Ya? Te dicen que las masas, como que todas las distancias son las mismas, que equivale a delta, ¿ya? Y que cada masa tiene como su desplazamiento I1, I2 o I3, según el caso. Bueno, con el dibujo te dice todo del problema, básicamente, y te piden la ecuación en la letra A, nos piden la ecuación de movimiento para I1, I2, I3, ¿ya? Básicamente nos piden encontrar esto, ¿ya? Bueno, partamos resolviendo el ejercicio. Ya, en primer lugar, siempre es bueno hacer un DCL, ¿ya? Así que tenemos la masa 1, la masa 2 y la masa 3, ¿cierto? Entonces, esta tiene una cuerda para acá, esta tiene una cuerda para allá, ¿ya? Y acá se forman ángulos. Esto es teta 1,1 y aquí teta 1,2, ¿ya? El 1,2 va a ser esto, I, J, ¿ya? Donde el I es el número de masas, que puede ser 1, 2 o 3, ¿ya? N. Y el J va a ser si es la izquierda, como el ángulo de la izquierda, o el de la derecha, 1 o 2, ¿ya? Ya, pues. Y además tenemos que este desplazamiento aquí es I1, ¿ya? La masa 2 tiene una cuerda más o menos así, la otra más o menos así, y tiene también dos ángulos más, teta 2,1 y teta 2,2. Y este desplazamiento es I2, ¿ya? Y la masa 3 tiene esta para acá y esta para acá, ¿ya? Esto es un ángulo 3,2 y teta 3,1, ¿ya? Y este se desplaza I3, ¿cierto? Ya, ahora que tenemos los DCL, ¿ya? Tenemos que calcular como el movimiento que tienen estas masas, sea para arriba, sea para abajo, ¿ya? Ojo que hacia los lados no se va a mover, no existe un desplazamiento hacia allá o hacia allá, ¿ya? Entonces hay que ver cómo afecta las dos tensiones para cada masa, porque cada masa tiene dos tensiones, una hacia la izquierda y otra hacia la derecha, o me refiero como una para... Bueno, no, yo creo que me cacharon. Bueno, pero te va a afectar una para acá y otra para acá, ¿cierto? O en el caso de I2, las dos van a ser para abajo. Entonces tenemos que calcular esas como tensiones,
por decirlo. O sea, esa componente de las tensiones, ¿ya? Entonces, para esto, miremos el caso de I1, ¿ya? I1 tiene la fuerza para acá, como habíamos dicho en el DCL, ¿ya? Tiene este ángulo, 1,1. Entonces, coseno de teta 1,1, ¿ya? Va a ser, si esto es I1, y esto acá, al final es delta, ¿cierto? Porque en el enunciado tenemos que esto es delta. Y por Pitágoras podemos decir que esta línea acá, en el fondo, como esto de acá, es raíz de I1 cuadrado más teta cuadrado, ¿ya? Perdón, más delta cuadrado, ¿ya? Entonces el coseno va a ser I1 dividido en la hipotenusa, que es raíz de I1 cuadrado más delta cuadrado. Pero ¿qué pasa acá? El desplazamiento que tiene esta masa es tan pequeño que se puede asumir que la hipotenusa va a ser igual a este cateto. Se lo muestro gráficamente por si no me entienden bien. Imagínense esto. El desplazamiento es tan chico que todo este lado es casi igual a este. Por lo tanto, se asumen iguales, ¿ya? Por lo tanto, esto de aquí se aproxima a I1 dividido en teta. Perdón, dividido en delta, triangulito, ¿ya? Por lo tanto, esto que hacia abajo, ¿ya? Como sabemos que la tensión de esta cuerda, ¿ya? Es T, la tensión de esa cuerda es T, esta componente va a ser T coseno de teta 1,1. ¿Ya? José, ¿Sí? que no te caché muy bien la aproximación del delta. Ya que como es como lo de las pequeñas oscilaciones de antes, Ah, ya. que Siempre va a ser se así. desplaza tan poco que puede igualar cosas. Como lo del seno de teta era 0, no, ¿cómo era? Seno de teta era teta, creo. No, era 1. Y coseno de teta era teta, ¿te acuerdas de eso? Es la misma lógica. Sí. Ya, pues, entonces, para el otro lado, tenemos esto. Tenemos la fuerza T para allá, ¿cierto? Fíjese que aquí va a haber un desplazamiento I2. Aquí está el desplazamiento I1. Aquí tenemos el teta 1,2, ¿cierto? Y nuevamente, sabemos que esto de aquí es delta. Por lo tanto, esta distancia, nuevamente, si se fijan, otra cosa, este de aquí es I2 menos I1. Por lo tanto, esta distancia va a ser I2 menos I1 al cuadrado más delta cuadrado. Por lo tanto, el coseno de teta 1,2 es igual a I2 menos I1 dividido en la hipotenusa. Perdón, esto es el seno. El seno de teta 1, teta 2, de teta 1,2 va a ser I2 menos I1 partido en la hipotenusa. I2 menos I1 al cuadrado más delta cuadrado. Nuevamente, como son pequeños desplazamientos, este varía muy poco con este. Por lo tanto, la hipotenusa se traduce a delta. Por lo tanto, el seno de teta 1,2 es igual a I2 menos I1 dividido en delta. Y con esto nos queda que esta componente de aquí será T seno de teta 1,2. ¿Ya? Ahora que sabemos esta lógica, y si la aplicamos, bueno, vamos a hacer la ecuación de Newton para la masa 1, ¿ya? Y después vamos a usar la misma lógica para hacer las otras ecuaciones,
si hay una pregunta en el chat, ¿me pueden avisar? Que no estoy viendo el Zoom. Ya. Vamos a hacer la sumatoria de Newton en el eje Y. ¿Ya? Entonces, tenemos que la tensión, esta tensión de aquí, ¿cierto? Es menos. Entonces, menos T coseno de θ 1,2 más la otra tensión, que es la de abajo, T seno de θ 1,2 es igual al movimiento, ¿cierto? Que va a ser m por I1, dos puntitos, ¿ya? Y sabemos que ya despejamos los senos y los cosenos, ¿sí? ¿Pusiste teta 1,2 en las dos ecuaciones, está bien? No, no está bien. Bueno, gracias. Esto es 1. Perdón, es que tanto como ahí. O sea, en el fondo, este aquí es este, y este de aquí es este. ¿Ya? Bueno, siguiendo entonces, sabemos que como ya tenemos los cosenos, entonces esto va a quedar finalmente como menos t y 1 dividido en delta más t por I2 menos I1 dividido en delta igual a m por I1, dos puntitos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Puede ser muy básico, pero ¿por qué es que la hipotenusa la asumís como en el segundo caso, por ejemplo, como el I2 menos el I1 al cuadrado más el otro? Espérate, déjame terminar el ejercicio y me preguntáis, para no perder el Ya. hilo. Ya, entonces, usando la misma lógica, ¿ya? De las masas, ¿ya? La misma lógica me refiero a despejar los cosenos y los senos, ya en base a la aproximación de pequeños desplazamientos, ya vamos a llegar a la ecuación, a las otras dos ecuaciones, para las otras dos masas. Y a los cosenos, que se los voy a poner acá. El coseno de θ 2,1 es igual a I2 menos I1 dividido en triangulito. Coseno de θ 2,2 es igual a I2 menos I3 dividido en triangulito. Estamos resolviendo este, y ahora les voy a poner este y este, ¿ya? El seno de θ 3,1 es igual a I2 menos I3 dividido en triangulito, y finalmente el coseno de θ 3,2 es igual a I3 partido en triangulito, ¿ya? Y con esto, fíjense que al final vamos a tener tensiones así. Vamos a tener, acá van a ver T y T en el fondo. T coseno, y acá va a haber un T coseno y arriba un T seno. ¿Ya? Esto va a ser T coseno de θ 2,1, θ 2,2, y esto es T coseno de θ 3,2, y esto es T seno de θ 3,1. Y si ustedes traducen esto a las ecuaciones de Newton, al final va a quedar, voy a copiarla de arriba primero, ¿ya? Está acá, para estar ordenado. Te queda menos TI1, MI1, dos puntitos, igual a menos TI1 partido en delta, más TI2 menos I1 dividido en delta, ¿ya? El 2 te va a quedar igual a menos TI2 partido en delta, más TI1 partido en delta, que en el fondo estamos reemplazando por este coseno, y ahora vamos a reemplazar por este otro coseno. Menos, perdón, porque acuérdense que los cosenos van hacia abajo, menos TI2 dividido en delta, más TI3 dividido en delta. Y la otra, la de la masa 3, va a ser TI2 partido en delta, menos TI3 dividido en delta, más TI3 menos TI3 dividido en delta, ¿ya? Y ahora, igual que siempre, cuando ya tenemos las ecuaciones de movimiento, sean una, sean dos, sean tres, dependiendo del caso, hacemos las matrices. Entonces sabemos que la matriz M nos va a quedar, podemos factorizar por M, de hecho, y nos queda 1, 1, 1, 0, 0, 0,
0, 0, 0, ¿ya? El vector y dos puntitos, nos va a quedar y1 puntito, puntito, y2, 2 puntos, y 3, 2 puntos. Y la otra, la que antes era K, pero en este caso no es K porque al final la constante acá que se repite, ¿ya? Si se fijan, es T partido en delta. T partido en delta, T partido en delta. Entonces lo que estamos haciendo es que en vez de llegar a M, I, dos puntitos, igual a menos K, I, estamos llegando a lo mismo, pero en vez de la K, es T partido en delta, ¿ya? Por lo tanto, la matriz como, entre comillas, T partido en delta, va a ser T partido en delta, porque lo estoy factorizando, el menos, para que me ayude después a, a hacer los cálculos, y tenemos un y 1, otro y 1, me queda 2, tenemos 1 y 2, menos 1, 0, ¿ya? Abajo tenemos 2 y 2, ¿ya? Y 1 de cada uno, y aquí abajo tenemos 1 y 2, y 2 y 3. O sea, en el fondo son 2 teta, 2 AT partido en delta. Entonces un 2. ¿Ya? Y la matriz, y al final es I1, I2, I3, el vector. ¿Ya? Esa es la parte A. En la parte Disculpa, B, voy a explicar esa dime, parte, ¿no? Que me perdí un poco ¿dónde con te la perdiste? parte Sí, del C igual. partido delta. En la parte de, ya, ¿esto? Sí, ahí. Ya, ¿te acordáis que en la ayudantía pasada nosotros buscábamos la matriz M y dos puntitos igual a menos K I? ¿Te acordáis de eso? Sí, sí. O bueno, en este caso era X esto, ¿ya? Solo que ahora los desplazamientos van en dirección Y. Ya no son carritos como antes que eran así, ¿cachai? Entonces se te movían para allá y para allá. Ahora son masas que se mueven hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? Por eso es Y en vez de X. Bueno, ¿te acordáis que nosotros tratábamos de llegar a esto? Sí, sí, me acuerdo. Ya, porque la constante que se repetía en las fuerzas del resorte eran K, porque eran K por X2 menos X1 o K por X2, ¿ya? Pero en este caso no es K, porque no es esa constante. La constante aquí es T dividido en delta, ¿ya? T dividido en delta, T dividido en delta, ¿ya? Entonces, esa es la matriz, entre comillas, que tú buscas, ¿ya? Entonces tú decís, claro, aquí tenemos menos 2T y 1 partido en delta, ¿ya? Y un TI2 partido en delta. TI2 partido en delta. No sé qué puedo. En este caso aquí tienes el TI1, el TI3 y tenéis 2 y 2, ¿cachai? Entonces ahí tú vas formando la matriz. Ya caché. Sí, me había perdido más o menos de dónde sacaste los valores. Ya, bueno. Bueno, igual después seguir y lo podemos revisar de nuevo, pero siguiendo con el ejercicio, ¿ya? Ahora hay que sacar, o sea, que nos piden calcular la frecuencia y modos normales, ¿ya? Entonces, ¿cómo sacamos las frecuencias? Con los vectores propios, ¿ya? Que aprovechando que es online, y yo creo que ustedes no habría problema que lo hicieran, pero por Symbolab o cualquier otro programa, lo voy a poner ya, pero quedan así. T partido en M delta por raíz de 2, perdón, 2 menos raíz de 2 igual a raíz de 2T partido en M delta, y el doble de 3 queda lo mismo que el 1, pero más sumado. Raíz de 2, perdón, 2 más raíz de 2. Ya. Y los modos normales, que al final son las aceleraciones, son los vectores propios, ¿cierto? Que se obtienen con la ecuación K, que en este caso es
t partido en delta menos doble cuadrado m por an igual 0. ¿Ya? Ah, bueno, y estos se obtienen por la fórmula de los vectores propios, que al final es sacar el determinante de t partido en delta menos doble cuadrado m, ¿cierto? Y igualarlo a 0. Bueno, los modos normales quedan de la forma 1 raíz de 2, 1, en la 2 queda 1, 0, 1, menos 1, y en la 3 queda 1 raíz de 2 menos y 1. ¿Ya? Y en la 3, bueno, en verdad esta parte es súper mecánica, al final es siempre sacar vectores y valores propios, pero entonces siempre es lo mismo. Ya no hay por qué complicarse con eso. Y después nos piden dibujar los modos normales. Oye, José, José, ¿Sí? lo que pasa es que las frecuencias se saben con los valores propios, ¿cierto? No con los vectores propios. Sí, yo le tengo que enviar eso en la pauta de pasada, de hecho, que acabo de echar, que yo ya había puesto vectores. Espérate, está pegado ahí. Yo aquí había puesto vectores. Lo tengo que enviar en la ayudantía pasada. De hecho, en esto lo acabo de enviar. Pero, bueno, pero al final, si no hubiera estado esto, al final esto uno sabe que son vectores propios, no valores propios. Perdón, valores propios, no vectores propios. Ya, gracias. Espérate, ¿y dónde lo puse mal? Lo que pasa es que en lo que Ah, escribiste recién también hiciste vectores propios. puta, perdón, sabes que yo no me lo puse de la casa. Valores. Ahí. Ya, perdón. Eh, ya. ¿Se queda muy pegada la pantalla? Sí, igual sí. Ya, para el ejercicio voy a tratar de compartir de otra forma. Ya. En la C nos piden dibujar los modos normales, ¿ya? Que en el fondo es dibujar cómo se comporta el sistema según cada una, ¿ya? Entonces tenemos que para W1 o A1, ¿ya? Tenemos que las cuerdas van a ser algo así. Una hasta acá, en 1, otra acá está en raíz de 2 y otra acá en 1. Entonces, hace algo así. ¿Ya? Para el caso del A2 o W2, se tiene que básicamente así. Está en 1 primero, la masa en 1, la masa 2 0, que si se fijan, una aceleración 0 significa que no están muy, o sea, que al final no se va a mover. ¿Ya? O sea, el modo normal 0 implica que no va a tener movimiento. ¿Ya? Entonces va a estar fija. Estas van a estar oscilando así, pero esta se va a quedar fija. Y está aquí. Entonces es algo así. José, ¿Sí? no te cacho cómo estáis dibujando, ni el Fíjate, primero tampoco. fíjate las aceleraciones. El vector es 1, raíz de 2, 1. Ya esto está Sí. asociado a I1, I2, I3. ¿Cierto? Entonces, este está en 1, este está en raíz de 2. No es que sean coordenadas, no es que sea un gráfico XY, ¿ya? Pero te está mostrando cómo se van a comportar las masas según cada modo normal, ¿ya? En el fondo, en el 1, o sea, para el W1, tenéis que la masa 1 está en 1, la masa como que pasa por este sistema, ¿ya? En cambio, este modo normal nunca va a pasar así, ¿ya? Por eso son tres como casos, por decirlo así. Entonces, Ujú. en el fondo estamos dibujando estos vectores, ¿ya? Bueno, y siguiendo con el W3, tenemos que es algo así. Perdón. Ahí. Esto está en 1, este también está en 1 y este está en menos raíz de 2. Entonces, es algo básicamente así, ¿ya? Y esos son los tres modos normales dibujados. ¿Dudas del ejercicio? Yo tenía duda de lo primero que hiciste, Ya. al principio cuando te pregunté lo primero. ¿Qué parte no entendí? ¿Cómo sacaste ahí
como la hipotenusa de esas cuestiones con el I1, con el I2 menos el I1. ¿Eso? Eso no te lo cacho. Sí, lo de abajo tampoco. Es Pitágoras, po. Es un triángulo rectángulo. Ya. ¿Me cacháis? Tení I2 menos Sí, I1. no, ahí lo hago más detallado en una hoja. Ya. Pero fíjate que tenéis que. Igual que cuando hacíamos los DCL de las cajitas. Y sacáis la hipotenusa, formáis el triángulo rectángulo. Es la misma lógica al final. Es descomponer. Ya. Pero esa es tu hipotenusa, este es tu cateto y este es tu otro cateto. Lo mismo acá. ¿Cachaste? ¿O no? Sí, algo, pero no, de ahí lo hago más detallado, tranqui, para verlo mejor. Ya. Hagamos el 2. Solo hay dos ejercicios porque la verdad es que no había mucho que hacer porque al final todos estos ejercicios son parecidos o iguales. Y ¿cómo se llama esto? Y en la ayudantía pasada hicimos dos, ustedes hicieron el otro que tenía en clase, entonces el profe, de hecho yo iba a hacer solo este y el profe me dijo que hiciéramos este, ¿ya? Y que demostráramos que las ecuaciones de movimiento son las mismas que en este caso, ¿ya? Ahí lo vamos a ver. Ya, pues, nos dicen, considera el mismo problema de la pregunta 1, pero ahora en vez de tener masas unidas por cuerdas, están unidas por resortes longitudinalmente. Básicamente es tener esto. ¿Ya? Pero en vez de los carritos, al final es lo mismo que tener una masa puntual. ¿Ya? Se pide mostrar que las ecuaciones de movimiento serán iguales a las de ejercicio 1 y ver la similitud en la frecuencia de oscilación y los modos normales del ejercicio 1. Me quedó pésimo el redactado, pero se entiende. Ya. Entonces, P2. Ya. En la P2, rápidamente podemos ver, ¿ya? No me voy a detener mucho en esto porque básicamente es lo mismo de siempre, que es hacer el DCL con las fuerzas respectivas. Resorte 2, esto es un resorte 1, esto es la masa 1, o sea, son todas iguales en verdad, pero la masa asociada es a X1. Tenemos en la cajita 2, que tiene la fuerza de resorte 2, fuerza de resorte 3, asociado a X2, y en la cajita 3, con un resorte para acá, y un resorte para allá. M asociado a X3. ¿Ya? Entonces, podemos formar las ecuaciones de movimiento. ¿Ya? Si ustedes hacen el esquema con los desplazamientos, ¿se acuerdan que este era X2 menos X1 y eso? Llegan a la forma de mx1 puntito puntito igual a menos 2k, ¿ya? Porque cada una tiene constante k de rigidez, perdón, de elasticidad, ¿ya? X1 más kx2. Para el caso de la cajita del medio, va a ser igual a kx1 menos 2kx2 más kx3. Y para el caso del x3 es kx2 menos 2kx3. Le dejo propuesto llegar a estas ecuaciones, si es que alguien no las logra ver simplemente, ¿ya? Haciendo el diagrama, como ver cuánto se desplaza cada uno, ¿ya? Y si tienen dudas me las pueden preguntar hoy. Pero se los dejo propuesto para que lo hagan como ejercicio, para practicar, ¿ya? Bueno, con estas ecuaciones reordenamos de la manera matricial, ¿cierto? M por x puntito puntito igual a menos k por x, ¿ya? Y esto nos queda m por 1, 1 y por 0, al final es la matriz de identidad, por los x desplazados, o sea, las aceleraciones, igual a menos, ¿ya? Menos k afuera, perdón, menos k. Tenemos arriba, tenemos un 2, un 1, un 0, abajo tenemos un menos 1,
un 2, un menos 1, y en la fila 3, o sea, en la ecuación 3, tenemos un 0, un menos 1 y un 2. Por los desplazamientos. Perdón. Por los desplazamientos, pero sí un poquito. ¿Ya? Si se fijan, esta matriz es la misma que tenemos acá. Acá nunca lo formé, pero fíjense que es la misma. La misma matriz K, independiente de la constante que se forma acá. Imagínense que T partido en delta es lo mismo que el K. ¿Ya? Imagínense eso. Lo voy a dejar ahí por si acaso. Ya. Esta matriz y esta matriz, fíjense que es la misma. La matriz de identidad y 2, 1, 0, menos 1, 2, menos 1 y 0, menos 1, 2. ¿Ya? ¿Lo ven? ¿Ven que es lo mismo? Bueno, asumo que sí. Ya. Y los modos normales, perdón, la frecuencia de oscilación, que al final son los valores propios, quedan así. Quedan igual que antes, de hecho, mira, lo voy a copiar. Lo voy a copiar. ¿Pero qué cambia? La constante. ¿Qué es lo que cambia? Cambia esto, esto y esto. Esto era t partido en m por delta, entonces como t partido en delta es k, va a ser k partido en m. Esto era 2t partido en m delta, entonces va a ser 2k partido en m. Y este también va a ser k partido en m. Y de hecho, los modos normales, que son los vectores propios, también van a quedar igual. A1 va a ser 1, 0, perdón, 1 raíz de 2. 1, A2 es 1, 0, 1, menos 1, menos 1. Sí. Y A3 es igual a 1 menos raíz de 2, 1. ¿Ya? Lo pueden comprobar ustedes, aunque no es complejo darse cuenta que va a quedar igual porque al final es la misma matriz. Son iguales. ¿Ya? Eso sería el ejercicio. No sé si se perdieron o tienen alguna duda. Yo de este no, por lo menos. ¿Y el anterior? O sea, el anterior me costó un poco seguir el hilo, pero repasándolo yo los empiezo a entender, así que no, por lo menos yo no hay como tanto problema. Ya. Es que esa es la ayudantía. Era cortita porque no había mucho que hacer. Así que aprovechen de preguntarme lo que quieran. O sea, puede que la pregunta que tengo en verdad es porque nos lo dijeron en el anunciado, pero Dime. es que no entiendo cómo cachaste que, por ejemplo, m por i 2.2 era igual a t y 2 partido en delta, como eso. ¿Este? Sí, como sí, ese también. Ya, mira. Fíjate que acá hicimos como el DCL, ¿cierto? Tenemos la cuerda para acá. Bueno, también hay una cuerda para acá, pero que la ignoro, ¿ya? Porque ¿Ya? estamos viendo como el lado izquierdo. Entonces tú sabes que esta flecha, esta fuerza, es la tensión, pues. La tensión T, Sí. ¿ya? Entonces, tú como siempre, ignora los desplazamientos y los I1 y todo, ¿ya? Vamos a hacerlo de nuevo acá. Mira, déjame copiar esto y te lo voy a explicar en otra hoja. Ya. Entonces tú, es como que tuviera esto, tenía una masa puntual, ¿cierto?
que imagínate que hay un MG, pero que el enunciado dice que la gravedad no afecta, pero lo voy a poner ahí para que entendáis la lógica. Y tenemos una tensión acá, ¿cierto? Una cuerda. Entonces tú decís ya, acá hay una tensión para abajo y una tensión para allá, ¿cierto? Que es descomponer el T. Este te queda generalmente T seno y este te va a quedar T coseno. ¿Claro? Sí. Entonces tú decís ya, menos T coseno menos mg es igual al m por a. ¿Cierto? Eso es lo que tú harías normalmente. Ah, ya, sí, sí. Ya. Entonces, en vez de hacer eso, como no hay mg, y nos dicen que no nos interesa en dirección x, solo vamos a tomar el dirección y. Entonces esto te genera un t coseno de este ángulo, θ 1,1. Pero tú no conocías ese ángulo. Entonces ahora tú aplicáis la geometría. ¿Ya? Que en el fondo tenemos un triángulo rectángulo. ¿Ya? Te dicen que esto es I1 y esto es delta. Entonces por Pitágoras tú decís ya, esto acá es cateto al cuadrado más delta cuadrado. ¿Ya? Sí. Entonces tú decís ya, el coseno es θ 1,1 es si este es el θ, el cateto adyacente y 1 partido en la hipotenusa. ¿Cierto? Pero Sí. el desplazamiento es tan chico, tan chico, que es tan chico, que si te fijáis, si esto es I1, ya al final esto con esto es casi lo mismo. Entonces tú lo aproximas y tú decís ya, la hipotenusa, que era raíz de I1 cuadrado más delta cuadrado, es semejante al cateto de abajo, en el fondo que es este, que es delta. Entonces tú decís, claro, el coseno lo vamos a aproximar a I1 partido en delta. ¿Ya? Ah, ya caché. Y con eso, tú decís, ya, la ecuación de Newton, para el caso de la masa 1, tú tenés para abajo el T asociado a este ángulo, a esta cuerda, perdón. No a este ángulo, a esta cuerda. Entonces tú decís ya, menos T coseno de θ 1,1. Pero también tenéis otra cuerda para acá, ¿cierto? Está acá, en el fondo. Estamos viendo acá. Esto es un T, esto es un T seno, y esto es un T coseno. Entonces tú decís, ya, claro, ya tenemos el T coseno, pero nos falta ver cómo le afecta a la otra cuerda. Entonces, acá hay un T seno, ¿cierto? Entonces tú decís, ya, ese va para arriba, entonces le sumamos el T seno de θ 1,2. Pero no sabemos θ 1,2, entonces hace el mismo análisis. Tú dices, ya, claro, esta es la hipotenusa, esto es una distancia que la podemos sacar fácilmente de tener esta distancia y restarle esta, entonces nos queda I2 menos I1, ¿ya? Y nuevamente es tan pequeño el desplazamiento que la hipotenusa se puede aproximar al cateto. Entonces, nuevamente tenemos que I2 menos 1, que es el cateto opuesto, partido en la hipotenusa, pero la hipotenusa se aproxima al cateto, entonces te queda I2 menos I1 partido en delta. Y tú reemplazas esto acá. ¿Se entiende? Sí, ahí entendí. Ahí me quedó bien claro. Y lo igualáis siempre por m por a. ¿Ya? Que en este caso las aceleraciones están en dirección y, no en dirección x como uno está acostumbrado a ver. Ya. ¿Cachai? Gracias, José. Vale. No sé si esta explicación le sirvió a alguien más. ¿Alguien sabe que yo entiendo para mañana? Esta es la anterior, efectivamente. La ayudantía pasada está subida. Eso sí, le tengo que cambiar la cuestión de que yo acá le puse vectores propios. Yo creo que puse siempre vectores, nunca le puse valores, pero eso me tupí. ¿Ya? Pero acuérdense, siempre valor propio para la frecuencia, vector propio para los modos normales. ¿Ya? José, Dime. ¿cuándo están listas las notas del control 9 y 10? Del control 9 ya están listas, pero la del control 10, la correctora me dijo que las va a tener antes de mañana, entonces se las voy a mandar juntas. Da, buenísimo. No sé si les Gracias. molesta o prefieren que se las es que para no llenarlos ¿Está de bien? mail. ¿Está bien? Sí, está bien. Es más que nada para no llenarlos de mail. Sí, gracias. Dale.
Eso, no sé si alguien más tiene duda. Yo no, por lo menos la duda que tenía era la que te pregunté. Dale. Y de la IoT pasada, bueno, la IoT pasada, les recomiendo ver las dos clases, la clase 23 y la donde hicieron uno igual al de las cuerdas, que igual a este, pero eran dos masas en vez de tres, ¿ya? Porque les sirve al final para practicar, ¿ya? Eso. Sorry por hacer la IoT tan corta, pero no, la verdad es que no tenía más ejercicios para hacerle, como relacionados para el control de mañana.